Días, ¿qué tal, Aníbal, Carlos, amigos de Contralínea? Pues hoy tenemos un tema importante en este cierre prácticamente de sexenio, este cambio de régimen y cambio de época. Así es, y justamente pues estábamos viendo en la mañana la última conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Menciona ya que él pasa a retiro. El día lunes no habrá conferencia, simplemente será otro tipo de actividades. También el día de ayer pues se conmemoraron estos 10 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. ¿Qué es lo que nos puedes comentar respecto a esta revolución de las conciencias que se hizo de forma pacífica en este sexenio? Bueno, es importante que vayamos dejando precisamente la conciencia colectiva de México y el mundo que hoy el rasgo revolucionario de los procesos de los pueblos es la lucha por el pacifismo, pero no es este pacifismo como de flores, de buena ondita, de la cultura de la paz, sino es una acción militante de los pueblos que reivindican el derecho a la paz como un derecho inalienable, porque nosotros insistimos, como lo decíamos en la sesión pasada, de la semana pasada, la paz es gratis, la guerra no. La primera tesis, entonces, que hay que tomar en cuenta, que el proceso revolucionario pasa por negarse a consumir las armas, al lobby de ese complejo militar industrial que somete a todos los pueblos al consumo de armas de destrucción, que somete y asesina y aniquila a los pueblos en este tipo de enfrentamientos. El primer elemento que hay que tomar en cuenta es que tenemos que darle la espalda a ese ente sionista que desde Estados Unidos iniciara con el complejo militar industrial allá en los albores de lo que fue más bien el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando no había necesidad de que se presentaran las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki y que fueron lanzadas porque el proyecto Manhattan ya había dado sus frutos y querían avasallar y demostrar con ese poder de destrucción quién podría tener la hegemonía militar para despojar de los recursos. El pueblo japonés fue sometido, los pueblos de Europa fueron sometidos, los pueblos de América han sido sometidos junto con los pueblos africanos ante este poder mundial que desde ese complejo militar industrial sionista, que también tiene el poder financiero, somete a nuestros pueblos. Y por eso nosotros queremos hoy hacer un hincapié importante, es que mientras la revolución de las conciencias camina buscando cambiar el modelo, la mentalidad de las conciencias en los pueblos, hay dentro de nuestro país todavía una secuela terrible que 40 años de narcoestado policíaco militar llevaron al neoliberalismo a sentar sus bases en nuestro país y tomar en consideración que no es un fenómeno endógeno, no es un fenómeno propio de México, sino es una imposición desde este lobby de las armas, desde las agencias internacionales de Estados Unidos que dosifican los conflictos y los generan, y que nos han llevado a una noche oscura en el que el pueblo se está enfrentando a sí mismo con grupos de mercenarios que no vienen de otros países, con grupos paramilitares organizados y promovidos por el propio imperio, que están generando una ola de destrucción, de muerte y daño al país, a pesar de que hoy el ejército mexicano ha sido llamado a no masacrar al pueblo, pero sin embargo, esos sectores del pueblo se han enfrentado en el gran negocio de las armas, el tráfico de las drogas, en este necrocapitalismo que no basta solamente ejecutar, sino también incluso desaparecer, calcinar, eh, destruir, degollar con terrible saña, porque generar el fenómeno de la desaparición forzada
produce un terror, una larga noche de terror que hace que los pueblos estén en constante zozobra y que veamos cómo se ha utilizado a 10 años de distancia cuando los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y el magisterio democrático se oponían a las políticas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, para imponer las políticas de ajuste estructural en un cambio del modelo educativo de nuestro país para imponer lo que se llamaba ese régimen de competitividad y productividad que el neoliberalismo preconizó y que el magisterio democrático puso una gran cantidad de muertos, de víctimas, de presos e incluso llevados a centros de alta seguridad. Y esta noche del 26 al 27 de septiembre que produjo la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, Aníbal, Carlos. Adrián, muchísimas gracias por esta información. Me gustaría también platicar sobre esto que precisa, sobre la reivindicación del derecho a la paz. Se viene una alternancia en la vida pública de México ahora con la llegada de la primera mujer presidenta que consolida las bases del proyecto de Andrés Manuel López Obrador tras finalizar su sexenio. Y justo uno de los temas muy importantes era criticar y cuestionar la política en materia de seguridad, veniendo de un periodo lleno de una ola de violencia desatada en el periodo neoliberal, donde se firma el famoso Plan Mérida y también esta operación Rápido y Furioso. Me gustaría preguntarte también cómo ves el cambio de la política de seguridad en México ahora que se habla de la pacificación y de la revolución de las conciencias, Adrián. ¿No? Primero creo que se han dado pasos importantes, pero no han sido contundentes porque, insisto, cambiar 40 años de régimen neoliberal que impuso un narcoestado policíaco no es fácil. No es fácil entender que 3 presidentes de la República, y si nos apuramos un poco más, 5 presidentes de la República promovieron este modelo neoliberal que produjo un narcoestado. Es decir, ahí está la responsabilidad de, de Salinas, de Cedillo, de Calderón, de Fox y de Peña Nieto en ese continuo de violencia que todavía no logra salir nuestro país de esa larga noche oscura. Y apenas se van sentando las bases para que México se erija como una nación soberana, libre, que puede hacer negocios con cualquier país, que puede tener relaciones diplomáticas con cualquier país del mundo, pero es un reto muy grande para intentar hoy con el gobierno de México, primero, evitar que nuestros ejércitos y nuestras policías sean entrenadas y formadas por el Comando Norte de Estados Unidos, por las escuelas militares de Estados Unidos, y que estos acuerdos de capacitación e formación no sean proporcionados ni por Estados Unidos ni tampoco por el ente sionista, porque Israel ha tenido un papel importante dentro de nuestro país y eso tiene que tratar de evitarse. Los grandes negocios de la venta de equipos de espionaje, de telecomunicaciones para la guerra, de armamento, de equipos de blindados, etcétera, ha traído grandes ganancias para ellos y grandes pérdidas para nuestro país, para el erario. Pero lo más grave es cómo se puede explicar y cómo puede responder Estados Unidos si premió, si celebró, si festejó, no solo a García Luna, sino a toda la gente que fue formada por ellos, esos comandos de élite que después se han incorporado a estos grupos de delincuencia y que nos han llevado a una situación bastante grave. A pesar de que el Senado de la República es quien debe vigilar la aplicación de los acuerdos y convenios de formación en materia de cooperación militar, entrenamiento y demás, esto no se cumple adecuadamente e incluso estuvimos asistiendo como policías a observar cómo policías en diferentes estados de la República eran entrenados por grupos mercenarios que enseñaban técnicas de tortura. Ahí tenemos a hacer un denuncio hoy allá en Israel, quien era artífice y practicante de la tortura, no solo la ordenaba, sino que la presenciaba
y también la ejecutaba. Y eso es lo que tenemos que tratar de salir. Todavía hace mucha falta trabajar y es el reto para el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo para que tome distancia en materia de cooperación militar con Estados Unidos, con el ente sionista y con otros países que violentan los derechos humanos, a pesar de que digan lo contrario, ahí están estas situaciones. Israel es un país que sigue promoviendo la tortura, que la tortura es un método de investigación lícito para ellos y de la misma manera Estados Unidos la practica de manera abierta al momento de contener manifestaciones, pero también de forma privada en las cárceles clandestinas que tiene y en las cárceles que tiene, por ejemplo, regadas en todo el planeta, como es la base de Guantánamo o las propias prisiones que tiene Estados Unidos. Por eso, en esa materia tenemos que tratar de dar la espalda y tenemos que insistirle a Estados Unidos que controle la política de drogas hacia el interior, porque no es posible que una vez que las drogas pasan la frontera de Estados Unidos, ahí estas se consumen de manera lícita. Y hay que tomar en cuenta que si bien es cierto, el consumo de drogas es considerada una enfermedad social o psicosocial y por lo tanto no debe ser criminalizada, pero entonces no se criminaliza a quienes la trafican, a quienes la distribuyen y a quienes la venden dentro de Estados Unidos. Eso es un elemento fundamental y tenemos que levantar la voz desde México junto con una gran cantidad de países para insistir en lo que está pasando en Haití, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Honduras y lo que pasa en algunos otros lugares de Europa y de África por esa llamada guerra contra las drogas, que lo que hace es un gran consumo de armas y pone una gran cantidad de muertos. Estados Unidos no pone muertos en sus guerras. Aquí incluso en nuestro país hemos visto cómo el pueblo pobre se enfrenta con el pueblo uniformado en este proceso. Y también en Estados Unidos, por ejemplo, hay un movimiento que habla de que la vida de los policías también cuenta, es decir, para evitar que se enfrenten, para evitar que los maten, pero acá tenemos también que luchar porque realmente el control pacífico del modelo de drogas se controle porque lamentablemente aún en nuestro país no hemos podido salir a pesar de la vocación que ha planteado la Cuarta Transformación en este proceso pacífico de atención de las cuestiones estructurales, pero también lamentablemente hay que no olvidar que se trata de un fenómeno que viene desde fuera, que viene desde Estados Unidos y que son estas agencias las que controlan tanto el tráfico de armas como el manejo de la política de drogas a nivel mundial y esto hace que nuestro país se vea rebasado en ese sentido por las políticas transnacionales que aplican sobre todo el imperio. Así es, y justamente pues este tipo de políticas que se establecen desde Estados Unidos, que es una serie de políticas pues que no son nuevas, tienen ya bastante tiempo, ¿no? Establecidas para no ir tan atrás desde que se estableció el neoliberalismo en 1982 y se empezó a aplicar a rajatabla en este país, pues fueron avanzando este tipo de acuerdos y convenios, muchos de ellos antidemocráticos, ¿no? Ya recordábamos hace un momento el tema de la iniciativa Mérida, pero también estuvo el de la ASPAN, esta Asociación de Seguridad de América del Norte, que se estableció en 2005 y que justamente fue antidemocrática porque no pasó por ninguno de los congresos de los 3 países que la suscribieron. Y pues justamente llama mucho la atención este tipo de aspectos porque en los manuales de contrainsurgencia del gobierno estadounidense sí llegan a mencionar 2 aspectos que me parecen relevantes y que yo creo que terminan por redondear mucho de lo que estamos hablando ahora. Mencionan en estos manuales que a la par de que se establece este tipo de políticas de ajuste estructural, ¿no? Esto que hemos visto desde el neoliberalismo con la cuestión de ir en contra de la clase trabajadora, de la reducción de los salarios, ¿no?
de hacer modificaciones a la Constitución mexicana para privatizar a diestra y siniestra, no solamente el territorio mismo, como fue la modificación en el artículo 27, sino también las empresas paraestatales e irlas relegando e irlas desestructurando o chatarrizando, como fue en el caso de Pemex y de CFE. Y a la par de esta política, pues también viene toda otra serie de políticas que tienen que ver con la asistencia de Estados Unidos en términos de mejorar el panorama de inversiones, mejorar o reformar al Poder Judicial y a la par hacer toda esta política de seguridad, que es lo que hemos visto. Ya nos mencionabas hace un momento, México pone los muertos, por esta parte hay todo un trasiego de drogas, y por la parte de Estados Unidos pues nos venden armas, lavan dinero en los principales bancos en Estados Unidos, y lo más importante, y eso es algo que a lo que quería llegar y a preguntar y a sobre todo ahondar mucho más, pues esta política justamente nos lleva a la reducción de derechos, no solamente políticos, sino también derechos económicos, porque se nota cómo la construcción de este sistema neoliberal pues justamente fue tendiente a vulnerar mucho más los derechos de la clase trabajadora, a ampliar las ganancias también de las empresas privadas, y nos relegaron, ¿no? O sea, digamos, la reducción de derechos nos fue dejando cada vez más fuera. ¿Cómo podríamos explicar entonces esta combinación del establecimiento del neoliberalismo con un sistema que nos decían en el viejo régimen pues era democrático, cuando a todas luces no lo fue? ¿Cómo podríamos explicar un poquito más esta relación entre neoliberalismo y democracia? Creo que si vemos nuestra mirada hacia la Franja de Gaza, hacia el Líbano, hacia esa región donde se expanden los colonos en esa Palestina ocupada, podemos ver cómo detrás de los ataques genocidas de ese ente sionista están los intereses por quedarse con los recursos petroleros, por saquear los pueblos, por devastar sus territorios, porque lo que está detrás de la guerra es cómo despojar de la riqueza de los pueblos. Hemos visto en nuestro país cómo avanzó la minería a cielo abierto con las empresas que explotaron y explotan nuestras riquezas, porque los pueblos eran llevados a abandonar los lugares. Hemos visto cómo lo están haciendo en diferentes partes de nuestro país, saqueando los recursos, y por lo tanto lo que hacen ahí es, mediante la violencia, evitar la organización social y la participación política de los pueblos para defender su territorio, para defender sus recursos, y a la par viene eso aparejado con un discurso legitimador del invasor, del colonizador, que hace creer a los pueblos que ellos van a venir a cooperar para resolver el asunto. Hemos visto cómo Estados Unidos se llena de migrantes que van huyendo de las guerras que ellos provocaron, que Estados Unidos provocó en diferentes partes del mundo, y las grandes núcleos de poblaciones de diferentes países que por oleadas, de acuerdo al conflicto, van tratando de ingresar a Estados Unidos, y todas las trabas que les ponen. Pero una vez que llegan a Estados Unidos los migrantes, les hacen legitimar el régimen, porque hay una pérdida de la conciencia política del fenómeno de exclusión, y simplemente se viven las causas de manera acrítica. Es decir, es cierto, faltan alimentos, falta producción, falta salud, faltan servicios. Entonces la gente migra buscando eh, los mecanismos para poderse mantener. Nosotros hablamos de grandes núcleos de población nómada que busca las fuentes de derechos donde puedan comer, donde puedan tener seguridad, donde puedan tener protección. Y lamentablemente no es en Estados Unidos, sino que debe ser en los propios pueblos. Y por eso hoy el enfrentamiento fundamental contra la guerra debe ser que cada pueblo exija sus derechos,
exija vivienda, alimentación, educación, recreación, trabajo, prestaciones en cada país, en cada pueblo, porque si los pueblos exigen, en lugar de que ese dinero se invierta en armas, en apoyos a la guerra, nos puede funcionar para mejorar las condiciones de vida. Insistimos mucho, no es posible que se esté pidiendo a los pueblos que se sangren las economías para que destinen un porcentaje de su Producto Interno Bruto para que los países miembros de la OTAN le dediquen ese dinero para que la OTAN se siga enfrentando en territorio ucraniano contra el pueblo ruso. Y de la misma manera como alimentan esa maquinaria del complejo militar industrial que está generando grandes ganancias y grandes riquezas a costa de la miseria, del genocidio del pueblo palestino, de lo que hoy ya vivimos en el Líbano, en parte de Siria, en contra de Yemen y otros conflictos que en África se están dando. Por eso el proceso revolucionario debe de llevar primero que los pueblos exijan sus derechos. Segundo, como lo hemos mencionado ya, pedirle a los gobiernos que no se permita el reclutamiento forzado de personas para llevarlo a la guerra, que el servicio militar sea opcional y no obligatorio, y que de preferencia se evite la capacidad de fuego de los pueblos que son llevados a tener que consumir tecnología militar sobre la amenaza de un conflicto armado de orden devastador como el que se nos viene imponiendo ya a nivel de todos estos preparativos que se están dando allá para tratar de escalar aún más el conflicto en Ucrania, escalar aún más el conflicto del ente sionista contra los pueblos de la región, allá en Palestina y otros lugares del Medio Oriente. Es una situación bastante grave. Y el llamado que hacemos al nuevo gobierno que dentro de unos días estará iniciando es para que todo aquello que tocó García Luna, todo aquello que tocó el narcoestado policíaco militar se revierta y se ponga en orden. Es decir, hay miles de personas que están en prisión, que fueron acusadas bajo este modelo, este esquema que produce grandes negocios. Es decir, tenemos que encaminarnos a que se vayan cerrando las prisiones, a que cada vez haya menos prisiones y que la mayoría de los presos se dedique a reparar los daños y se evite la situación que estamos viviendo, porque los únicos beneficiarios del negocio de las prisiones son la corrupción del Poder Judicial y quienes están alimentando la industria penitenciaria en términos de consumo, de seguridad, equipos y este modelo privado que se había estado dando. También quisiera terminar, Aníbal y Carlos, mencionando que el día 24 de septiembre cumplió ya 23 años Antonio Barragán Carrasco, este compañero de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, víctima de tortura. Está muy bien documentado su caso. El presidente de la República solicitó su libertad. Sin embargo, como esto corre por parte del del poder Judicial del Estado de Morelos, y hemos visto la situación que se ha vivido con el Poder Judicial a nivel nacional y de los estados, no se ha logrado la libertad para Antonio, pero con él son miles de personas que tienen ya más de 20 años presas injustamente, víctimas de tortura, y para ellas nos seguimos pronunciando por ese grito de libertad. Ya pasó nuestro grito de dolores allá en Hidalgo, esa arenga de Libertador Hidalgo, y que pedimos que el gobierno entrante atienda de manera importante esta situación de tantas personas injustamente presas y se ponga en libertad. Saludamos mucho el gran esfuerzo que a lo largo de estos años ha hecho Contralínea y haber dado seguimiento
constante al devenir de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que hoy está culminando y que de manera crítica ha estado señalando aquello que hay que modificar, pero también reconociendo y no haciéndose parte de lo que es este grupo de la oligarquía mexicana que desde los medios se utiliza para golpear a los procesos democráticos de nuestro país y del mundo. Pues muchas gracias, Aníbal. Muchas gracias, Carlos. Un saludo para todos los compañeros allá en los controles y para toda la teleaudiencia de Contralínea. Adrián, pues